estamos al aire. Buenas noches. No se siente. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos un invitado de lujo, ¿no? Sí, cómo no. Tenemos hoy como invitado al licenciado José Doher, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, ex auditor mayor del Estado de Puebla. Ex comunista. También. Ex priista también. No. Sigue militando. Sí, nunca. Bueno, nunca se afilió al PRI, ¿verdad? No, nunca me afilié al PRI. Estuvo en una planilla, pero nunca se afilió. No, fui candidato externo, Ajá. acompañando a Enrique Agüera, Sí. pero nunca me afilié al PRI, no tengo militancia priista, y comunista, mucha honra. Sí. Toda A mi ver, vida. yo creo que Pepe Doher es de los personajes de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, que no necesita presentación. Su nombre es ampliamente conocido. Esto que han dicho, comunista, hoy día está de moda en las mañaneras hablar de comunismo. ¿Cómo no? Y el presidente está metido en este asunto y hablando de la ciencia política. Gracias. Tú has tenido la suerte, por tu edad y por tus conocimientos, de ver toda la transición de la sociedad poblana, de las confrontaciones entre los Juárez y los carolinos, las confrontaciones de las ideologías y luego las alianzas para quitar al enemigo de enfrente, el caso de Marín, por ejemplo, ¿no? Bueno. O sea, esto te da una experiencia del análisis político muy envidiable, mi querido Pepe. Algo más, primero muchas gracias por la invitación, Javier, Rodolfo, Jesús Manuel. Algo más que has observado siempre y que probablemente lo veremos en los próximos años por venir en el gobierno actual. Sí, la izquierda siempre se ha unido cuando tiene un enemigo, un objetivo enfrente. Una vez que llega al poder, la lucha por el poder interno Gracias. genera que la izquierda por sí misma se vaya desgajando, destrozando entre sí. Es parte de su naturaleza, ¿no? De la izquierda, ¿no? Parte de la naturaleza, pero es que el La problema, tesis, la antítesis y la síntesis. no, el problema es que no hay un programa, no hay un proyecto como tal. O sea, si tú revisas lo que pasó con la izquierda después del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista, se unen todos para formar un nuevo partido, que es el PSUN. Después de esto viene la formación de un Frente Nacional, que da por resultado el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, antes estuvo el PMT, ¿no? No, el PMT se unió. El PMT se unió junto con otras dos organizaciones. Con Alberto Castillo. Exacto. Para fundar el PSUN. Esto habrá sido en 1981. Luis Ortega Morales, ¿no? No, Luis Ortega estaba en el Partido Comunista y Estuvo con pasó Luis, al luego PSUN pasó al como PSUN. tal. Y algunos no entramos al PSUN de manera inmediata porque en el 20º Encuentro Nacional, Asamblea Nacional del Partido Comunista, nos expulsaron a 5 compañeros del partido, entre ellos Alfonso Vélez Pliego. Que apoyaban a Alfonso Vélez Pliego. Exacto. Cuando se da la división entre Alfonso Vélez Pliego La elección del rector. y Fue la elección del y Luis Ortega, que tenía el apoyo del 1900, Partido sí. Comunista. 1981, si no me recuerdo. Ahí nos expulsan a 5 personas. ¿Quiénes fueron los expulsados? Alfonso, Ricardo Moreno Botello, Pascual Urbano Carreto, hay uno que no me acuerdo más, y yo. Son 5 expulsados ¿Por qué razón? oficiales. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el Porque motivo? nos no acataron la opusimos línea. a la línea del partido de que Luis Ortega Morales fuera el candidato a la rectoría, cuando Luis Ortega no había concluido correctamente sus estudios. Bueno, de hecho lo tuvieron que titular a la mera hora. lo titularon al vapor, digamos. Sí, como economista. Como economista, sí. Oye, Pepe, Correcto. ¿cómo ves hoy día el escenario político? ¿Hay izquierdas? ¿Hay derechas? El presidente todos los días nos habla de los fifís y de los ultras y los conservadores, y del otro lado se filtran los memes de que Claudia es representante de los más oscuros intereses cubanos y rusos y soviéticos y no sé qué tantas cosas. ¿Realmente hay derechas e izquierdas en México? Bueno, el país es un mosaico político. No puedes negar que hay desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha en el país. Pero la extrema derecha y izquierda, Ahora, los grupos dentro del terroristas, gobierno actual, las ligas 20 de claro, dentro del gobierno etcétera. actual hay personas que sí extraña, digamos,
ultraizquierda, la izquierda, digamos, democrática, por decirlo de esta manera, y también hay del otro lado extrema derecha, que añora viejos sistemas feudales de mano dura, como sí, tal. sí. Tienes ese mosaico. ¿El ejército sería de izquierda o de derecha? El ejército es un ejército institucional. El ejército Hoy día es un va a ejército jugar empresarial. ahora. Pero es institucional. Sí, sí, sí. Es un ejército, desde la época de Calles a la fecha, el ejército se ha mantenido institucional y ha jugado con la institución del poder. Está bueno finca sobreño. Ese no ha cambiado su manera. Ahora tiene nuevas características. Y un papel preponderante porque hoy el ejército es constructor, vigila las aduanas, Es empresario. maneja los aeropuertos. Bueno, Es si empresario. lo piensas desde el punto de vista estratégico, es una fuerza impresionante para cualquier momento difícil de México. Controlar aduanas, aeropuertos, la parte aérea. Pero van a como influir tal. en el proceso electoral, en los resultados electorales. Siempre influyen porque ellos mandan a la tropa a votar. Aunque el voto es secreto. El voto puede ser, vas y votas por fulano y a la hora de la verdad votan por quien quieran en ese momento. Siempre ha sido institucional el ejército. Ahora, hay una diferencia muy fuerte entre la dirigencia del ejército, los grandes Y la mandos del tropa. ejército, y los mandos medios y la tropa. Como en la iglesia. Como la El iglesia. alto clero y el clero. Porque además pueblerino. hay amigos que son parte del ejército, bastante molestos porque dicen, es que no nos dejan actuar. Hoy, viniendo para acá en una estación de radio a nivel nacional, decían, es que el ejército no tiene el armamento o mejor armamento que el narco. No, sí lo tiene, Y yo pero digo no que lo puede usar. Sí lo tienen, y tienen mejor armamento, mejor preparación que los narcos, pero no los permiten. Lo que no quieren es que haya confrontación Exacto. con los La militares. La orden política es- de los la orden es abrazos y no los dispara, balazos. No dispares. Punto. Pero esto no como juicio de valor, sino en el rigor de la ciencia política y de tu experiencia, ¿vamos bien? ¿Vamos mejor que antes? O sea, con esta presidencia estamos mejor que con Díaz Ordaz, que con Echeverría, que con López Portillo, que etcétera, que con Peña, Hay claroscuros. que con Fox. Hay Bueno, con Fox yo creo que claroscuros. cualquiera, pero... Porque tú puedes ver lo que pasa en la economía, por ejemplo. ¿no? Ujú. La economía ahora está creciendo a un ritmo que no pensabas que iba a crecer después de la pandemia, gracias al tema de nearshoring como tal. Hay un incremento de la inversión extranjera en sus dos facetas. Histórico, en el primer semestre Sí. histórico. Bueno, hablo por un lado de lo que son las remesas, que es otro tema. No, Sí, pero hablo de la inversión directa. Y esta inversión directa tiene dos facetas, o dos vías. Una, la reinversión, y el otro, nuevos capitales que están llegando. El IBE que le llaman inversión Y esto directa está llegando extranjera. mucho capital. Lo que pasa es que en algunos estados de la República no tenemos mano de obra calificada para ese tipo de nuevas empresas que están reclamando. Pero Y vamos a veces mejor. de la infraestructura. Porque En ya no solamente es un términos problema de mano de económicos, obra, sino En términos tampoco hay infraestructura. económicos nos repusimos rápidamente. Sí, en términos económicos Pero en vamos términos reponiéndonos. políticos, en términos de la proximidad al proceso del 24, Bueno, eso es un tema de carácter estrictamente político, como tú quieres verlo. A mí particularmente no me gusta cómo se gobierna el país. No me gusta que la milicia esté en las calles, no tenga esta preponderancia que tiene hoy en día. No me gustan temas como los que están discutiendo hoy en el tema del libro, Ajá. cuando tú dices, bueno, pues la ley es muy clara, lo que dices, primero el programa, planes de estudio, programas, libros, la desviación que hay. Y la opacidad que hay, porque hoy no se conoce quién Bueno. los hizo, no se No, conoce. no se sabe quién. Se habla mucho, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Pero cuando ves la lucha contra la corrupción, no ves a los corruptos en la cárcel. El O no ves a los corruptos de ahora, Insabi. ves a los corruptos del De ayer. pasado. No se habla de Segalmex, por ejemplo. No, pero no solamente el INSABI. El Insabi, claro. El INSABI. O sea,
Llegaron, destruyeron algo que estaba El funcionando. seguro popular que funcionaba. Estaba funcionando. Y no hay Había responsables. corrupción. ¿Dónde están los corruptos? No hay corruptos. No hay responsables. Cambian al INSABI, tampoco hay responsables del tema. Entonces no vamos bien. En ese tipo de cosas no vamos bien, desde luego. Oye, La Pepe. lucha contra la Corte. Se mejorará con Claudia, con Ebrard, Bueno, yo creo que Claudia y Ebrard tienen distintos proyectos políticos como tal. Pepe, Dígame. pero el hecho de que se le dé tal preponderancia Salud. al ejército, Salud. al Gracias, ejército, joven vino. no es propiamente por gusto, sino no le quedaba alternativa al presidente en turno del partido que fuese. Que tampoco me parece que haya una militarización como en el concepto clásico de las dictaduras. No estamos con las bayonetas atrás. No tenemos una dictadura. Tampoco está funcionando el ejército en las calles. No está funcionando. Pero lo habría hecho cualquier presidente, ¿no te parece? Sí y no. ¿A qué nos referimos con sí y no? Utilizar el ejército como una arma para combatir al narco, a las organizaciones, probablemente sí lo hubieran hecho, y de alguna otra manera. El también. caso de Calderón. A lo mejor algo más. El Porque caso de Peña, digamos. hay que echar a andar todo lo que es el sistema interno de inteligencia, que ha sido Pero ahorita desbaratado. lo están usando de las mil maravillas en favor de Claudia. Pues sí, pero no a favor, no en contra del narco. Es decir, el CISEN era un tema que funcionaba bien en cuanto tenía la información necesaria para ver dónde estaban los focos rojos como tal. La y huella poder del dinero. actuar. La huella del La dinero. huella del dinero. Es decir, los teóricos de la lucha contra el narco te dicen, ataca tres grandes pilares como son. Uno son las cabezas de los narcos, dos, el dinero, El dinero, la El ruta del dinero, dinero. la ruta del La ruta del dinero. dinero. y tres, el cuello blanco. Es decir, Los lavadores. no, El los sistema protectores, financiero. El sistema financiero. lo que nos protege, El sistema los financiero. generales. Y la fuerza es secundaria, Exacto. atendiendo esta lógica que Atendiendo tiene. esta lógica, la fuerza es secundaria. En Italia se combatió ¿Por qué? a la mafia con los delincuentes de cuello blanco. Sí, claro. Es que finalmente ahí está el dinero. ¿Dónde está el dinero? La huella del dinero. Y los que protegen, los de cuello blanco, ¿sí? Funcionarios, generales, jueces, etcétera, que protegen. Bueno, la iglesia. O protegen por el las Vaticano buenas o por las estuvo malas, relacionado cuando Sí, el banco. el Banco Ambrosiano. Sí, por Banco ejemplo, Ambrosianos, ¿no? claro. Si te llegan y te dicen la familia o te haces de la vista gorda, Te y haces no la tienes vista gorda. protección como tal, Sí. pues te haces de la vista gorda. Es decir, yo creo que no se atacó correctamente el tema del narcotráfico y se usó indebidamente al ejército como tal. Si hubiera sido distinto, se hubiera atacado de otra manera el tema. Como hay mucho escrito sobre esto, no estoy inventando nada. Y si hubiera atacado de otra manera el problema, quizá no tendríamos el país como estamos ahora. Puebla, yo creo que hace mucho tiempo no veíamos una nota que aquí adelantito, en Xochitl, En Amozoc. hubo una balacera el de ayer. Bueno, La de antier en el llamado de la presidenta municipal a los habitantes, Sí, no no salgan de salgan. sus casas, Xochitl. esto no es un simulacro, En cualquier centro cuiden su comercial. vida. ¿Qué está pasando? En cualquier centro comercial ya hay una balacera. Dices, ¿pero ¿qué está pasando, no? Antes no veías esto como tal. O sea, hay un avance significativo De la delincuencia. de la delincuencia del crimen organizada, organizado. del crimen organizado. Sí. Y bueno, lo ves en los reportajes en Michoacán, Con el tema del Michoacán, limón, el tema del caliente, el tema aguacate. de- Michoacán, caliente. Zacatecas, Sí. Jalisco, Sí, la zona de Lagos de Moreno. desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Son tránsito de... Es tránsito narcotráfico normalizado. desde la época de Miguel Alemán. Claro, Sí. tránsito normalizado. Para mandarlo a la guerra, de Vietnam, De Vietnam. pero sí. era tránsito hacia allá. Ahora No el consumo. consumo de drogas interno es alarmante también. Y son temas que sí están preocupando. Y en ese sentido no va bien el gobierno. Si no va Pues, bien el gobierno, ¿por qué el presidente tiene tanta aceptación? No ha bajado del 50%, a veces se acerca al 60%, ahorita creo que Mitofsky lo puso en el 57% y el rechazo en el 40%. Llegando- no hay empate ni siquiera. en Llegando eso. al quinto año de gobierno, si yo no mal recuerdo, el único que estaba
de la calle era Peña Nieto. O sea, nunca se pudo reponer del tema de la Casa Blanca y otros temas, pero si revisas cómo estaban los presidentes, Calderón, Fox, Zedillo, llegando Salinas. al quinto año, Salinas. estaban por el 60%. O sea, ¿crees que en el sexto de se caiga? reconocimiento. Ahora, aquí lo que tenemos es un presidente sui generis, que hay que reconocer, que recorrió México para arriba y para abajo. Sí, le dio fácil 18 4 o años. 5 vueltas. Sin una cartera, sin una tarjeta de crédito. Con 200 pesos en la con bolsa. 200 pesos en la bolsa. Recorrió parte de Estados Unidos haciendo campaña como tal. Y bueno, finalmente fue a rincones que ningún presidente o ningún candidato se había atrevido a ir. Primero. Segundo, este discurso de que primero los pobres es un discurso que la gente que recibe su dinero, sus 4.800 pesos. Los subsidios, sí. mensual, Los programas sociales. Los programas sociales era el están discurso, funcionando. era el discurso del PRI. Era el discurso del Era el discurso Senado, de ¿no? Salinas, de Gortari, por Claro. ejemplo. Con solidaridad. Sí, claro. Sí. Más que solidaridad también se reflejaba en obras, en puentes, en carros, en calle, En infraestructura. Ujú. Que en este gobierno está muy concentrada en algunos 3, 4 lugares del En país. el sureste. En el Que es lo que sureste. más está creciendo, además. Y por ejemplo, hay una obra que ni siquiera propiamente es de él, porque todo el mundo lo propuso, pero él sí la está haciendo, que es el tren transísmico. Un proyecto muy viejo. Un proyecto Quizá muy más viejo. importante que el Tren Maya Sí, en claro, términos pues, de ve geopolítica lo que y está de pasando en comercio. Panamá ahorita. Claro. En Panamá, con la falta Y de en agua, Nicaragua. Y en Nicaragua. Sí. ¿qué Los quiere barcos hacer? están varados. los barcos están varados, tienen que solicitar pasar, hacer cola para poder pasar. Bueno, Ahí se aplica eso de que político sin suerte no es político. Claro, por Ahí supuesto. le va a caer como anillo al dedo le el va a caer como funcionamiento. dinero. Y es un proyecto que no es de él solamente, ya estaba de hace No, muchos es años. un proyecto Pero desde sí lo echando a el andar. enriquismo Es ya la lo diferencia. traía en el siglo pasado. Esa es la diferencia entre decir y hacer. Y ya ahí está rodeado de parques industriales. Por supuesto, Solo que sin Oaxaca, parque Veracruz, industrial, No funciona. eso no funciona. Oye, pero esto ¿cómo se traduce en el 24? Las cartas que están sobre la mesa, que hoy bueno, el programa ya no nos alcanzará a meter el tema de si renunció Beatriz o no, pero el próximo Pero ya si no miércoles renuncio, no, pues ya. ya es- vale para dos cosas. El miércoles próximo Ya hay candidata. ya habrá una candidata. O sea, que todo el mundo dice que es Claudia, yo también creo que es ella, dudo que vaya a haber un cambio. ¿Ella podrá con esto? Bueno, aquí tenemos una doble circunstancia. Claudia no es Andrés Manuel. No tiene el carisma No de Andrés tiene el Manuel. carisma. Pero Digamos tiene que mejor preparación que Andrés el Manuel presidente también. Sí, El Pero presidente eso no tenía se su refleja. gallito y ella tiene su cola, pero sí, pero eso no se refleja en el gobierno. no. El gobierno de la Ciudad de México es un desastre, como tal. En algunas áreas también, ¿no? Oye, pero hay seguridad. Hay Sí, seguridad en la Ciudad de sí, eso México. tiene que ver con otra Pregúntale a cosa. Ciro. La política específica Seguridad de que hay. Hartush Eso, Sí. la de Harfush. Sí. para la Ciudad de México, que no entra tanto la Guardia Nacional, no depende tanto. La Guardia Nacional de no lo está que tanto definen, en la exacto. Ciudad de México. Es una política específica, como la que tiene Yucatán, También, por ejemplo, también. como la que hay en Querétaro, que son políticas muy específicas, estatales, Ujú. que han invertido Sí. en el tema de seguridad, en su gente, en inteligencia, en infraestructura, etcétera, y se nota. Ujú. Pero entonces no le ves la fortaleza a Claudia para continuar con el tema de la 4T. Pues mira, habrá que empezar a conocer a Claudia, porque del 21 para acá, Claudia se convirtió en Una mala copia de Andrés Manuel. una repetición de Andrés Manuel. Si Andrés Una Manuel decía, especie de figura no, ella mimética. decía, de un clon. Andrés Manuel. es un clon. El Ahí la clave mimetismo. es el equipo. El mimetismo. El equipo es la clave. Bueno, pero el equipo va a ser el mismo que tiene Andrés Manuel. Sí. Difícilmente Hoy, la hoy, dejará, Mandó, sí. mandó a Ramírez, su jefe de comunicación, Es el encargado de sí. apoyar Claro, toda la claro. campaña de Claudia. Bueno, si uno quiere pensar que no está metido Andrés Manuel en esto, esta figura Dios. central. Evidentemente el está equipo metido cercano. el equipo de Andrés Manuel, pero pues Jesús Ramírez tiene una forma de actuar con los medios de comunicación a nivel nacional y otra política tiene Claudia
con los medios de la Ciudad de Sí, México. por eso yo digo, habrá que conocer a Claudia. Ujú. A Claudia, la presidenta, a Claudia, la candidata. Porque, perdón, ahora lo que vemos de Claudia es un clon de Andrés Manuel. Si estamos en contra de que el ministro gane tanto, Claudia dice lo mismo. Bueno, hasta la forma de hablar hasta ya la forma- imita, sí. Bueno, hasta eso no le sale bien, pero bueno. Sí, no sí, tiene sí, esa no, empatía no. tan directa. Sí, digamos, no, no es una no se candidata ve fresca. carismática. No se ve No se fresca. ve natural. Sí, porque se ve forzada, no Se ve es forzada. ella. Sí, se Entonces, ve habrá que esperar impuesta. a verla cómo es, ¿no? Dice las palabras con calzador ahí. Sí, sí, yo creo que para no perder la simpatía presidencial. Ok, damos por hecho que ella va a ser candidata. No, yo estoy seguro que vamos a tener presidenta. Sí, eso sí, México. pero que ella va a ser la candidata por Morena. Sí, claro. ¿Darías por hecho que Xochitl también va a ser la candidata? Absolutamente. ¿Y crees que haya un nivel de competencia realmente serio? ¿Estaría en riesgo la sucesión de la 4T Mira, o no? va a ser un nivel de competencia interesante, pero va a depender mucho qué tanto Xochitl logra realmente levantar el ánimo de la gente. Para ganarle a Claudia y a Morena en la elección Y a del 22 24, gobiernos de Morena. y a 23, 23. ¿sí? Hay que votar 65% de la población, 65, 68% de la población. Muy difícil. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a ser la parte más interesante y que es parte de todo esto que estamos ahorita viendo de lo que hace Alito, etcétera? ¿Qué viene después del tema de la definición de quiénes son las candidatas a la presidencia de la República? La definición de 9 gobernaturas, del Senado de la República Importantísimo. y la Cámara de Diputados. Importantísimo. Y aquí es donde va a venir los negocios debajo de la mesa. Las negociaciones. Los acuerdos debajo de la mesa. Yo te doy aquí, tú me das allá, te pongo acá. Donde yo estoy más fuerte. Aquí es muy importante el estudio que tenga cada partido para conocer De sus sus fortalezas. y debilidades. Yo aquí estoy bien. Yucatán, tú no te metas. Pero pues a lo mejor Puebla Capital sí. Yucatán ya está. Ya está el candidato, ya, de todo. Impectore, como Sí, dirían, pero ¿no? digamos, A través de encuesta, ¿no? Sí. No tuvieron que hacer una vas convención, a tener- una asamblea, a través de una encuesta no, del candidato. vas a tener que venir a la negociación para ver qué cargos te tocan, porque además acuérdate que para los partidos políticos es un poco complejo la definición de quiénes son candidatos, con esta forma tan abigarrada que tenemos los mexicanos de hacer las cosas. Sí, esas camisas de fuerza que se Paridad. hicieron con los niveles de competitividad, con la paridad Sí, pero tienes y que las ver- cuotas para grupos marginados. Paridad Ujú. vertical, Ujú. horizontal, Ujú. transversal. Ujú. Cuotas para los jóvenes, Ujú. cuotas para los indígenas, Ujú. sí, cuotas para las mujeres. Sí. Todo este tipo de cosas van a ser muy complejo si es que los partidos políticos no tienen Y en bien eso definido. el PRI tiene más colmillo que los otros. Tiene bastante colmillo y tiene una infraestructura todavía, a pesar de que ha perdido una buena cantidad de militantes, tiene una infraestructura, sobre todo municipal, sobre todo en los municipios. todo Rural, tiene- ¿no? Rural y... O semirural. Semirural O también. semiurbano, pues, Semiurbano. Tiene infraestructura todavía. El PAN es un partido que siempre ha sido mucho más chico hablando de militancia, pero también tiene infraestructura. De urbes con pavimento. De Pero urbes con tiene pesado. la infraestructura derivada de la protesta, ¿no? De no estoy de acuerdo con los libros, voy a votar por el PAN. No estoy de acuerdo Bueno, con ahorita esto, hay voy a una votar buena por el cantidad PAN. de sectores sociales que están del lado del PAN y están apoyando esto. Pero veremos cómo se desenvuelve todo el tema de la negociación para senadurías y... Ahora, la realidad es que votaciones. los partidos, ninguno tiene jóvenes. Los jóvenes no hacen Pues política. es que el problema lo traemos desde el partido soviético, que los jóvenes tenían 40 años. Entonces, el líder Pues joven... el líder de la CTM el líder- tenía 40 y tantos años. El líder joven... El líder juvenil, El líder joven es un hombre de 38 años de edad, ¿no? la gerontocracia. La gerontocracia, sí, no. No hay jóvenes dirigiendo a los jóvenes, como tal. No obstante, hay una enorme cantidad de jóvenes hoy en día. Sí, pero que no están- militan en los que no partidos. militan. Bueno, el PRI tiene un buen número de jóvenes. Hay que ver una vez, sus presidentes municipales casi todos son jóvenes. Sí. Hijos de políticos, hijos de presidentes municipales, Eso, más hijos que de jóvenes. tiene juniors. Hijos, Más que más jóvenes hijas, tiene juniors. hijos, hijas, hermanas.
Díaz. Sí, pero forman parte de la estructura de una especie patrimonialista. de política patrimonialista, Sí. pero además de la conformación de una especie de casa real, ¿no? Ujú. De una monarquía, de un ducado, de un marquesado, de un etcétera, La ¿no? monarquía de Huarache. Nunca se calma, Y ¿no? los Pues jóvenes, para los jóvenes- ponerlo en... los jóvenes no penetran en esas estructuras Bueno, porque además familiares. ¿Cómo aplicarías todo esto en el caso Puebla? Ahorita dos primos están peleando, hay en discordia hay varios, dentro de Morena y fuera de Morena. ¿Cómo ves a Lalo Rivera? Pero yo te diría primero, la gran incógnita que todo el mundo está en esto ¿es mujer o es hombre? A mí me gustaría mujer. Suponiendo... Para la gubernatura de Sí, Puebla. sí, a mí me gustaría mujer. Sí, Sin bigote. ves que ahora hablando del tema de la elección, tiene que haber 5 mujeres para la elección de gobernadores y 4 varones. Entonces, te reduce el espacio. Pues tienes que estar viendo en dónde cada partido va a poner mujer, dónde puede ganar una mujer. Bueno, dónde Yucatán puede ya ganar es un hombre, ya- El caso del PAN. Pero ¿no te El parece, frente. Pepe, que ese tipo de decisiones son más sexistas que de capacidad intelectual? Estoy completamente de acuerdo contigo, pero así está la ley. Más que Sí, sexista por eso yo decía que es una camisa de fuerza. género, ¿no? Sí. Lo que tendría que Porque haber eso de sexista resolverse puede es poner un sonar piso de que género. ningún partido pueda postular menos del 30% de mujeres y no forzar que sea el 50% la paridad. Pero tu Porque- realidad porque- ahora es que tienes que poner 5 mujeres. Sí, no, cuatro ya- hombres, ya no hay hombres. eso. Digo, esa es la realidad. funcionaría mejor. Sí, pero no es lo que vamos a vivir. Lo que vamos a Y vivir eso te es lleva a situaciones como las de Guerrero. como ¿no? la de Guerrero, claro, Que claro. Tengo que entrar la hija de Macedonio, Sí, sí. porque sí. pues, te van a Sí, hacer sí, a un lado. sí, sí. Pero está bien, hombre y mujer en Puebla. En caso de que fuese mujer, pues Morena tiene 3 o 4 personas de frente, pensando que hubiera frente en Puebla. No se ve con claridad. ¿No crees ¿Quién que haya podría frente ser? Puebla? No, por eso, pensando que haya frente en Puebla. Sí, no se ve con claridad. Yo creo A ver, que profundiza en Lalo ese tema. Rivera No hay frente en es el Puebla. candidato natural del frente en Puebla. Y yo creo que Lalo Rivera, en Pero- una alianza con el PAN, con el PRI, va a decir, tú vas a la gobernatura, tú vas a la presidencia municipal de Puebla, y nos vamos repartiendo de acuerdo a... Yo creo que la las negociación va a ser el cualidades. Senado, ¿no? Sí, el Creo que el Senado. PAN va Senado. con gubernatura y con presidencia municipal. Sí, claro. Y creo que la carta de negociación va a ser que al PRI le dan la primera fórmula al Blanca Senado. Alcalá. Sí, claro. Y del otro lado, pues tienes a los primos, como tú señalas, y pues ya no hay más que Julio Huerta, que no le alcanzan hasta ahora las encuestas, pero solamente que fuera por la relación que tiene directa con Con Claudia con Sheinbaum. Claudia Se Sheinbaum, vería muy mal, ¿no? que Claudia, pues, dijeran, pues, el dedo dice que para acá. O sea, no ves a Claudia Rivera, no ves a Rodrigo, no ves a... No. Rodrigo, Claudia, los veo jugando para diputaciones u otros cargos. ¿A Olivia pero no Salomón? para- Olivia sería una de las cartas en caso que fuera mujer. En el caso. ¿le ves posibilidades? a Sí, Olivia? claro. Sí. Digamos, se ha sabido cultivar a ciertos sectores de la Claudia. sociedad. Claudia Rivera tiene el fenómeno... No, Claudia Sheinbaum. Claudia. Sí. Sí, ha sabido cultivar estos factores, ¿no? Estos factores de poder. Le falta quizá codearse con algunos sectores, digamos, Populares, medios y ¿no? populares. Pero eso el partido lo Son puede hacer si lo candidatos acepta. metropolitanos. Sí, No se han ensuciado los zapatos de no se han usado los zapatos. polvo. Pero no ha hecho mal papel en la Es que secretaría. los Labritón son muy caros, no te los puedes andar desgastando en las Claro, No ha hecho mal también hay que papel en la admitir que secretaría. 70%, 75% de la población del Estado ya vive en ciudades o Ya ciudades vive. medias. Sí, claro. Ya se urbanizó el Estado. Sí, ya tienes Entonces- el caso San Andrés Cholula. ¿Sí? Y Amozoga, San Andrés ya es un solo polo macro, A ver, macro Pepe, urbano. pero macro entonces urbano. no ves a ningún otro en la punta que no sea uno de los dos primos. O sea, no crees No que vislumbro. surja alguien. No, sería muy No difícil. habrá un Zoe Robledo en alguno de ellos que el presidente diga en la mañanera. Por cierto, me acaba de decir fulano que no va porque prefiere terminar con el tema fulano. Bueno, etcétera. eso sí puede ser que el señor presidente diga, fulanito no va porque le voy a encargar otra cosa. Y digan, de un plumazo lo borre. Sí, como sucedió con Zoe Como Robledo. pasó con Zoe Robledo, pero por otras razones también, ¿no?
Primero, el IMSS Bienestar quedaría volando por un proyecto que no ha tenido ni pies ni cabeza. Sí, como en los como presupuestos tal. para el 24, que Exacto. tiene que Y pasar luego, por Nacho. según los medios, ahí había dinero de por medio y cosas por el estilo, que lo llevó a que el presidente toma la decisión de que tú no vas como tal. Igual que pasó con Oropesa en Tabasco. Así tú tampoco vas por allá, no le hagas al cuento. En caso de los primos, ¿qué les puede dar? Es decir, tú te vas a quedar porque vas a ser el jefe del Senado de la República, no puede, porque una de las corcholatas va a ser el para jefe allá. del Senado, el otro va a ser el jefe de la Cámara de Diputados. No A tiene lo mejor lo chance. hacen el director de Litiomex. También, a lo mejor a uno de ellos. Yo pensaba que podías hacerse cargo de la campaña de reforestación en Valsequillo, en Bueno, ya tienes dos opciones. el desierto de los Leones. Ya tienes dos opciones. ¿Puebla merece tener un gobernador como uno de los dos primos? Eso es lo que hay, ¿no? El tema no es si lo merece o no, qué es lo que tienes enfrente. ¿Y cuáles son tus opciones? Porque vamos a regresar al frente por Puebla. La única opción que yo veo ahorita es Rivera, no veo más. ¿Lo merece? Pues que no hay otro. No hay otra de dónde tomar, de dónde agarrar. Como tal. En el caso de Morena, pues los dos únicos que están en las encuestas presentes son los primos. Julio está queriendo también como tal. Sí, pero más como herramienta Abdala, de que lo han negociación, metido más como, pues yo diría como un favor a alguien, lo han incorporado, pero Abdala no tiene ni el 5%. ¿Y Movimiento Ciudadano crees que sea factor? Porque a nivel nacional está siendo un factor importante. Pero En la encuesta esta de reforma, pues... ¿Pero Movimiento Ciudadano en Puebla? Sí, digamos, digo a nivel nacional, Morales tiene digamos, presencia. no sé si Fernando, pero tú, Pepe, ¿cómo ves? ¿Crees que Movimiento Ciudadano pueda jugar un papel determinante? Sí puede jugarlo en ¿Puede contra inclinar del la balanza frente. en Puebla? A nivel nacional pues, es evidente que sí. En Con Puebla estos no. 11, 12 puntos que le dieron Puebla al gobernador de Nuevo tendrá León 2-3%, no tiene más de eso. No más de eso. en Puebla. Y ahora, O sea, no será factor. hay un pequeño problema, que habrá que ya medirlo en otro terreno. Hablo del 21, por ejemplo, de la elección de Nuevo León. La mayor parte de la votación que obtuvo Movimiento Ciudadano fue en Jalisco, fue con los diputados, senadores. Prácticamente de Jalisco, todos los cargos de elección todo, popular que tuvo Movimiento en Ciudadano Jalisco, fueron por Jalisco. Y hoy está A nivel desplazado de Nuevo León, solamente ganó la gubernatura del estado. Bueno, y la presidencia Y la municipal presidencia con Colosio, el hijo de Nada Colosio. más. De ahí en fuera, todo lo demás lo perdió. Más por las figuras que por el Exacto, partido. que por el partido. Y más por la esposa de Samuel. Sí, sí. Una influencia muy Fue importante, claro. claro. ¿sí? Fue Que un fue, factor que que fue fue el cerebro. realmente el motor de la campaña, como tal. Entonces, Samuel, yo no lo veo haciendo una campaña, por más que sea joven de 35 años, al frente, y que pueda suscitar el voto de mucha gente que diría, bueno, es un joven, vamos a darle oportunidad, a lo mejor sí, pero no para el 12% que trae Pues según la encuesta de reforma. según la encuesta de reforma. Si Jalisco se sale y tienen candidato con el frente común, pierde Cuidado, toda esa votación. cuidado. del Sí, Movimiento sí, Ciudadano. sí, Cuidado. con la característica de que en Jalisco los ya seguros por Movimiento Ciudadano pueden asegurarse su pase, su boleto por Movimiento Ciudadano, aunque Alfaro se vaya para el frente. Sí, claro. Ahí se puede dar una fracción. Bueno, pero en el sorprendente. desplegado que publicaron Barro, a hacer favor de todo. Alfaro, pues lo firmaron, digamos, los principales actores políticos del partido, los El diputados, candidato- Por órdenes de Alfaro. pero lo Candidato firmaron. Lemo, Están lo que defendiendo. tú Quieras, pero hay presencia. Sí, claro. A ver, yo quisiera imaginar, era Kennedy, ¿no? El que me imaginaba. Muchos imaginan. En su discurso, vamos a imaginar, la recta final. Llega Nacho. Nacho con Lalo Rivera, ¿cómo sería la competencia? Alejandro. ¿Cómo sería la competencia entre Alejandro y Eduardo Rivera? Pues va a depender mucho de las fortalezas de cada partido en todo el estado. Recuerda que Barbosa ganó en el norte
del interior del estado. Pero perdió todo el cinturón. La zona Sí, conurbada. urbano. Y toda la zona metropolitana. Toda la sí. zona toda metropolitana. la por eso, toda. Barbosa ganó en el norte. En el norte, Sí, sí. ganó en el norte. Sí. Y en la Y Mixteca. con alianzas. Sí, con los propios- caciques, con los caciques. Con los caciques de allá. Sí, sí, sí. Sí. Ardelio y compañía. Exacto. Y todo, sí. Entonces, ahora, estos mismos tendrán las características de poder controlar a todos estos grupos del norte. ¿Quién tiene esa capacidad como tal? ¿Quién representa más? En el caso de Morena, hay un movimiento interno fuerte para rechazar a los dos como tal. Porque lo sienten Porque- herencia del PRI. Están ocupando todos priistas, expriistas, corruptos y demás, todas las posiciones, Pero todos, menos nuestra gente. todos. Entonces hay un movimiento interno. Como quiénes. ¿Sí? Pues hay gente de las que entraron originalmente al movimiento. Sí, pero no, al revés, de los corruptos, ¿quiénes No, son? no, estoy hablando, ellos hablan en ese sentido, ¿no? Ujú. Entonces, Pero un no has movimiento oído de nombres, rechazo. no has No he escuchado nombres. Yo supongo que los que están en los equipos de campaña de cada uno de ellos, ¿no? Porque es fácil ver quiénes están en los equipos de campaña. Ya los conocemos. Yo lo que veo es la Muchos de ellos, presencia ¿no? de algunos empresarios que están acusados por los ejidatarios de Ocoyucan y demás. Bueno, pues está muy claro, pues Está todos están clarísimo el trabajando. asunto, entonces, Pero Pero son los las operadores leyes. ya también están trabajando, ¿no? Los operadores que tenía Moreno Valle, que fueron operadores electorales durante mucho tiempo del PRI, pues ya están con un Ya aspirante. están con uno o con otro. Ujú, Sí, ya están con uno o con otro. ujú. Vuelvo a insistir, tú ves los equipos y puedes saber quién es. Entonces, o quién es uno quién, o ¿no? es otro, pero a Lalo Rivera no le ves posibilidades de ser. No, yo creo que gobernador. Lau tiene muchas posibilidades de ganar. ¿Ah, sí? Sí, siempre y cuando Xóchitl logre jalar una buena cantidad de personas, que Que la campaña paraguas, digamos, la sea, rope, sea una campaña se paraguas. levante una ola y esa le beneficia O sea, a aunque Lalo no Eduardo sea Rivera. gente de Xochitl, eso no importa. No, eso no importa. Lo va a apoyar sin mayor problema. Sí, porque aquí o apoyas o te va a llevar patas de cabra. Ujú. Sí, eso está muy claro. Entonces, tiene que apoyar el frente como tal, unido, a quien en este caso salga de candidato. O sea, el futuro Por de esto. Lalo depende del futuro de Xochitl Y depende del futuro del frente. y del frente. Pepe Dujer, yo tengo dos temas. Dígame. Yo me quiero salir de lo electoral y quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes de la Universidad Autónoma de Puebla? ¿Cómo la ves hoy? Bueno, creo que Lilia Cedillo es una mujer que está muy enfocada al tema de resolver los problemas internos de la universidad, de resolver los problemas de los estudiantes, estar atenta a los reclamos. Hoy en día que el reclamo de las mujeres de ser bien tratadas, etcétera, Tomadas en cuenta. tomadas en cuenta, y no solamente tomadas en cuenta, sino cuando hay reclamos, muchos reclamos de que han sido, ¿cómo diría yo?, atacadas, que las ven mal, etcétera, Sí, violentadas. violentadas, hay una respuesta inmediata de la rectoría en ese sentido. Y le tocó a la rectora vivir momentos difíciles, porque el cambio de gobierno, hablo del gobierno federal, y la nueva Ley General de Educación y las nuevas políticas de CONACYT han traído como consecuencia El recorte de... recortes presupuestales que antes no estaban Pero considerados. tampoco ha habido una respuesta por la UAP ni por ninguna institución de educación superior frente a este tipo de ha habido, políticas. no ha habido, ni O siquiera sea, por han ANUYES. recortado recursos, subsidios, No, becas ni a siquiera por los ANUYES. investigadores y las No. universidades públicas Pues han están- brillado por su están- ausencia, incluida la UAP, por Están supuesto. defendiéndose con las uñas con lo que hay. Pero Tratando pues de no hay una perder. defensa tampoco muy férrea, ¿no? No, defensa no hay a nivel No hay nacional. una defensa política No hay una pública. defensa política. No hay. No hay, desde ANUYES no la hay. Más bien se están defendiendo de la fuerza externa, intentando, acaso en la UNAM, ahora que hay elección de gobernador, de rector, de querer entrar a la caso de la UNAM y querer participar y de alguna manera Sí. manejar las cosas ahí, ¿no? ¿No sientes que la universidad perdió vinculación con la sociedad? Hubo un No. tiempo en que la universidad estaba muy vinculada con la sociedad, incluso o sea, en la época de la universidad democrática, crítica y popular. No, yo, Había, no, digamos, fue todo un acompañamiento los social. 70s, pues. los 70s. no, yo creo que Digamos, entras tú con una nueva política, el proyecto Fénix,
ese tipo de cosas, ese proyecto de universidad democrática, crítica y popular, prácticamente queda enterrado. Yo creo, Rodolfo, que nos ha faltado un poco de análisis al respecto. En 1970, me dijeron Terraza llega en 1975 a la rectoría de la universidad. ¿Qué era Puebla en materia educativa en 1970? Solo era la UAP. Solo era la UAP. No había ni siquiera el UPAEP. No estaba la UPAEP. La UPAEP se funda en 1973. Así es. Con los expulsados en el Hace 50 72. años. Expulsados de administración y arquitectura. Esos fundan Hace 50 la UPAEP hace 50 años. Fundan la UPAEP como tal. Luego en el 76 o 75 llega la UTLA. En el 74, 73 La Ibero. crean el colegio de abogados, ¿cómo se llama? El Colegio Puebla. La Escuela Libre de Derecho, como tal. Y luego se empiezan a desprender una cantidad de universidades privadas. Las incorporadas. No, esos son más adelante. Hablo de escuelas como la Ibero, la UTLA, Madero, la Valle de México, escuelas medianas a grandes que vienen a competir con la calidad de sus estudiantes contra la calidad de los egresados de la universidad. Bueno, se ha dicho mucho que en algún momento no querían la Volkswagen, por ejemplo, a ningún egresado de la UAP. Y había una razón, porque los egresados de la UAP o gente de la propia UAP había organizado las huelgas de la Volkswagen, participado en las huelgas como tal. ¿Sí? Y bueno, organizado las tomas de tierra. Bueno, la UAP participó en la huelga de la UTLA. Claro. Por supuesto. Por supuesto, estuvo la huelga. La UAP participó en procesos como los de los electricistas, la tendencia Por edad democrática. Es atún. Entonces, ¿qué haces como universidad? Gracias. ¿Qué es lo que estás ofertando a tus egresados como tal? Cuando tienes enfrente egresados que tienen otra formación y que están siendo aceptados en el mercado laboral. ¿Sí? El proyecto Fénix fue una respuesta a eso, precisamente. Fue una respuesta. La selección de los alumnos que iban a entrar. Exacto. El examen. Y algo más que eso. ¿Cómo se llamaba? El proyecto Fénix planteaba, el examen del College Board, el proyecto Fénix planteaba temas que hoy siguen siendo una prioridad. Por ejemplo, la escuela bilingüe. La verdad es una prioridad desde kinder ahora. Sí. Para toda la escuela. La nueva escuela debería plantear escuela bilingüe desde el kinder como tal. Bueno, nuestros egresados, los universitarios de la UAP, no masticaban el inglés en su gran mayoría. O sea, hoy estamos viviendo todavía el proyecto Fénix en la práctica. En su gran mayoría, con variantes que cada rector ha puesto. Sí, el proyecto Minerva. Por ejemplo, hoy en día es un tema muy importante el estar conscientes, que también es un tema desde kinder, de los ecosistemas, de cuidar tu espacio. ¿Sí? Bueno, eso se planteaba desde el proyecto Fénix como tal. El otro idioma, segundo idioma como tal, el tema de la globalización, tan llevado y tan traído hoy en día, y cada día estamos inmersos en la globalización, aunque sea regional, pero estamos inmersos en medio de la globalización. Y la competencia enfrente que tú tienes es los egresados de escuelas particulares, que salen manejando correctamente el tema de una computadora, de otro idioma. Y hoy en día, si tú no sales con la capacidad... Que llegan en un coche y el maestro tiene que irse en el autobús. Exacto. No, pero si no tienes capacidad hoy para trabajar en conjunto, para trabajar en equipo, simplemente no tenemos... Que esa es la nueva escuela mexicana. Eso es parte de la nueva escuela mexicana, que sí creo que hay que rescatar. Sí. De las pocas cosas que hay que rescatar de la nueva escuela mexicana. El trabajo en comunidad, el trabajo en equipo. ¿Pero no sientes que sí se perdió esta vinculación? No, esta politización de la universidad. Yo veo hoy una universidad totalmente despolitizada. No, yo creo que más bien cambió las circunstancias del mundo entero. Por favor, Rodolfo. Adelante, Vasco. Yo creo que cambiaron las circunstancias y la universidad tiene que responder a estas nuevas circunstancias. ¿Tú crees que la rectora se va a reelegir? Yo creo que sí, tiene todo para reelegirse. ¿Y será una reelección tersa, conociendo a la universidad? Yo creo que no, aquí no. ¿Tú, Pepe, tienes alguna aspiración política?
No venía preparado, La pero va a ser el respuesta va a candidato ser, del la frente. respuesta va a ser la que todos damos. Creo que todos tenemos una aspiración política. ¿Te gustaría dirigir tu estado? Claro. ¿Te gustaría dirigir la ciudad? Por supuesto. Es cierto que cuando murió Barbosa se pensó en el gobernador sustituto, apareció el nombre de José Doher. Sí, yo hasta lo publiqué. Sí, un conjunto de Y diputados. sí fuiste llamado, fuiste... Fui invitado por un conjunto de diputados a platicar sobre el tema. Yo los escuché, pues dije que estaba atento al asunto y que se daban las condiciones, pero con todo gusto. Pero eso, como tú y yo lo sabemos, se maneja en otros niveles, en otras circunstancias. Que por más que un Hubiera grupo sido muy interesante que una de persona 5 o como 10 tú diputados quisieran hubiera estuvieras sido ahí, gobernador, ¿eh? pues hubiera sido interesante, pero bueno, yo creo que todos los que queremos a Puebla, Por lo México, menos podíamos ir a comer a casa queremos, Mayo contigo. queremos dirigir. Dice, no, aquí también, como hacía Moreno Valle. No, bueno, oye, de gobernador nunca vino aquí, ¿no? Oye, Pepe. En bodegas de molino. Otro tema que te quiero preguntar. ¿Cómo ves a la Auditoría Superior del Estado? Tú ya fuiste el titular de este órgano de fiscalización. Tú incluso implementaste una serie de políticas que se ¿Quién es mantuvieron el auditor, vigentes verdad? ¿Quién es durante el mucho auditor? tiempo. Y ahora es la Amanda Gómez Nava, la que era la secretaria de la Función Pública, la que no supo responder en el examen o en la entrevista cómo se integra una cuenta pública. Yo creo que hubo dos momentos Ujú. interesantes en la auditoría. Cuando estuvo Villanueva, David Villanueva. hizo un trabajo también interesante de modernización de la auditoría como tal. No lo hizo mal, David. No lo hizo mal. Y lo que hicimos nosotros cuando era el órgano de fiscalización, el primero que se transformó de la vieja contaduría del Estado hacia un órgano de fiscalización. De ahí en fuera, lo que fue el compadre de Mario Marín, el contador Quintana, y lo que siguió después de Villanueva, ha sido un desastre completo, como tal. Como de Romero Serrano, Con Romero Serrano, sí. que incluso está en la cárcel. Incluso han estado en la cárcel. Ha sido un desastre. Y ¿Y hoy? pues ¿Ese desastre continúa? Han despedido a la contaduría, la auditoría tenía un grupo de personas Que fueron despedidos con la nueva auditora. fueron despedidos, fue gente de mucha experiencia. Gente Que había pasado, además, cambiaba el auditor general. Exacto, y sí, se ellos mantenían. seguían. El digamos, el grupo de trabajo, un experto. el grupo de burocracia. trabajo, el grupo de expertos. Porque tú vas, traes a 2, 3 personas contigo, pero tú te vas y ellos se quedan. Bueno, ustedes fueron. Ahora, no solo pasó eso, Pepe, sino también buena parte del trabajo de la auditoría la hacían los despachos externos. Ah, claro. Hoy esos despachos externos ya no existen. Quintana y Romero. Bueno, eran 50 y tantos despachos. Desde Romero. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la desaparición de los auditores No, externos? no estoy. Porque la Auditoría Superior de la Federación no opera con auditores externos. No estoy Todo lo hace la auditoría. Ahora, en Puebla no opera ni ese esquema, en la Auditoría Superior, ni el esquema que venía funcionando con auditores externos, pues prácticamente fue desterrado. Entendiendo que la cantidad de personas, trabajadores que tiene la auditoría no le da para hacer todo el trabajo, siempre viene bien una ayuda de parte de los auditores externos, siempre y cuando estén debidamente controlados y supervisados. Los auditores externos. Los auditores externos. Pues quien los controla y quien los supervisa es la propia auditoría, Claro. ¿no? Sí, así es. No, yo creo que los auditores son muy importantes en este caso para auxiliar a los presidentes municipales, porque lamentablemente hoy en día que hablamos hace un momento, ¿quién llega a ser presidente municipal? Mi tía, mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, etcétera. No están capacitados no se capacitan para esto. Y son presa de muchos asesores, ¿sí? Que van a asesorarte para llevar tus cuentas bien y al final de cuentas se los llevan al baile. ¿Sí? Un auditor externo debidamente controlado, formado, etcétera, ayudaría mucho a un presidente. O sea, ¿tú crees que hoy hay una buena supervisión, un buen manejo, un buen control de los dineros públicos? Definitivamente no. ¿No se está fiscalizando? Pues bueno, nada más que apareció
el hoyo financiero de 700 y tantos millones por no pago de impuestos y la transferencia. La transferencia. Oye, Pepe, ¿y en eso hay incompetencia y complicidad? ¿Delito? ¿O simplemente incompetencia? Yo creo que hubo delito. Porque es imposible que no se haya dado cuenta de la transferencia de recursos a una casa de bolsa que además no tenía... ¿Que no se haya dado cuenta quién? ¿El gobernador? Bueno, ¿La secretaria de Finanzas? El gobernador lo hizo con... ¿O la secretaria de la Función Yo Pública? creo que el gobernador supo de ese... Pero Bueno, el gobernador seguramente la ordenó. El Pues, o sea, gobernador yo eso no creo se que hace sin autorización. No leía los números. No, se el gobernador ya se lo platicaban. Lo que sucede es que Le llegan y te dicen, platicaban oye, y- mira, hay esta posibilidad. Porque para entender Pues eso sí entonces, necesitas estar metido en el ajo de lo que son los números y las inversiones y el dinero público y el privado y todas estas cosas. No es tan O sea, fácil. hay delito inclusive por omisión del tema. Ya no ¿Y ese quieres delito por- involucraría a quién? ¿Al titular del ¿Sería una Ejecutivo? trampa de alguien para Al el inicio el gobernador? titular de la Hacienda. A la secretaria de Finanzas. De Finanzas. Y Que ya a la no está. secretaria de la Función Pública que debió vigilar eso, que debió observarlo por lo menos. Fue Porque no lo observó. El Congreso debería de preguntarle. Y el Congreso le aprobó la Eso. cuenta pública y nunca observó tampoco eso. Porque nunca, O sea, nunca quisieron... ¿Cuál es el problema? Se llama sistema de complicidad. Porque luego ocultan las cosas y presentan las cosas sin la claridad Sí, suficiente al sí, respecto. sí, sí. Entonces, los diputados no revisan. Los diputados les entregan la cuenta pública, les dicen que hay que aprobarla y aprueban. Punto. Sin revisarla. Sin revisarla. Esa- y tampoco tienen capacidad para Tampoco la revisarla. entienden. Tampoco la entienden. Esa incompetencia, desinterés de los diputados hace que el titular del órgano sea plenipotenciario para todo. De alguna manera, junto sí. con su equipo de trabajo. Claro. Y eso se presta para muchas cosas. Mira, hay una persona, bueno, había, no sé si lo hay, supongo que la hay todavía, que estaba encargada de las cuentas públicas del gobierno. ¿Sí? Una subauditora. El auditor, un auditor especial, Un seguramente. auditor especial. Se encarga de revisar las cuentas del gobierno. Y seguramente salió este tema por ahí. ¿Sí? Te lo digo porque uno ve las cosas. Nosotros tuvimos la capacidad de revisar en tiempo real todas las cuentas de los 217 municipios, lo cual te dice que no es imposible hacer y tener las cuentas al día. Y hoy se aprueban con 3 o 4 años de atraso. Yo salí Sí se en- aprueban y hay una sesión del Congreso donde se turna el dictamen al Pleno y se aprueban 70 y tantas cuentas Yo públicas. salí en el 2007, hicimos un libro blanco, digamos, un libro blanco como tal, con todas las cuentas revisadas. No faltó una de revisar. A la fecha del 2006. Es decir, estoy diciendo que estamos completamente al día y es posible hacerlo. ¿Tuviste Hay intentos de 17 soborno, años de Pepe? retraso. Pues que te insisto, desde que llegó el Romero, no, el que me siguió, Quintana. Quintana, hicieron un desastre de la ¿Tuviste Bueno, que intentos sacaron de las soborno, cajas, Pepe? las llevaron a la bodega, todo aquello. ¿Tuviste intentos de soborno cuando fuiste auditor? Sí, claro. Y de presiones también de la autoridad. ¿Qué se tendría que hacer para que el órgano superior despertara la confianza de la gente? Porque hoy se le concibe como el Como un garrote político. premio o castigo para los presidentes municipales. Profesionalizar a la gente, ¿Cómo? profesionalizar a los trabajadores De ahí. del órgano. Había un servicio civil en la auditoría Pues, y eso profesionalizarlo. desapareció. Y pagarles bien. ¿Qué me encontré? Claro. Me encontré, Bien. lo primero que me encontré, Menos que el presidente, no pueden ganar más que el no pueden presidente. ganar más No que el pueden ganar presidente más que de el la República. Sí, claro. Lo primero que me encontré es que al final de año había una bolsa para el auditor y 2, 3 auditores más. Y pregunté, ¿y Unas esta bolsa? compensaciones. Una compensación. ¿Y esta bolsa de qué se trata? No, que es para el auditor y 2, 3 auditores más. ¿Cómo hacían los anteriores? Pues se lo repartían entre ellos. Y a ver, ¿de cuánto es la bolsa? Me informaron cuánto es la bolsa, repártenlo entre todo el personal. Ya aparecía la Suprema Corte de Justicia. Y repartimos, desde ese momento repartimos la bolsa durante los siguientes 6 años, cada año. Una Y los manera de auditores te compensar los adoraron, sueldos. ¿no? Y además les incrementamos el salario. Ahora le preguntas a la gente
y te dice que tienen años Que no les que no les reparten incrementan el salario. y que no les Que no les Siguen incrementan ganando el lo que salario. ganaban contigo. Porque a lo mejor conmigo no, a lo mejor con Villanueva, a lo mejor antes, no lo sé en qué momento. Pero, pues bueno, cada año hay un incremento. Porque además están indefensos, no hay un sindicato. incremento. No hay. No hay Todo es sindicato, personal no hay de sindicato confianza. de... Personal de confianza. Prácticamente es personal de confianza todo. ¿Todo el personal del auditorio es Todo. de confianza? ¿No hay Sí, personal no, sindicalizado? no puede No haber. haría falta Solamente algunos, los que Los son de operativos, limpieza, ¿no? limpieza, no haría falta alguna limpieza, supervisión, tendencia, haría algunas falta alguna secretarias. supervisión externa. Pues se para- supone Bueno, que- lo se hay. supone que la debe hacer El Congreso, el Congreso. hay una comisión que supervisa a la auditoría, pero Pues, que eso y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Pero bueno, yo creo que se puede hacer mucho si se toman medidas al respecto. Como tal. ¿Tú crees que tendría que irse la auditora? Pero es un tema que compete a otros niveles. Ujú. No es un tema que me compete a mí definir. Diputado, Pues ahora sí que veremos quién ofrece. Veremos los ofrecimientos. ¿Aceptaría ser candidato del Frente, por ejemplo? ¿Del Frente Amplio? Depende. ¿A qué? depende qué tan amplio. ¿Qué tan amplio sea? No, mira, esto es un tema que va mucho más allá de una mera decisión personal. Es una decisión familiar, Sí. pero tiene que ver con otros elementos. Cuando fue el rector Agüera candidato a la presidencia municipal, el que era el delegado en Puebla del Partido Revolución Institucional, había sido rector de la Universidad de Colima. Sí, claro, No el te gordito preocupes, aquel. Pepe, te vamos a apoyar con todo. Agüera mismo dijo, te vamos a apoyar con todo. ¿Qué fue todo? De lo que dijeron que iban a dar, dieron el 10-15%. Tenías que, Pero cambiaron camionetas, compraron Bueno, sí, apartamentos ellos. en Miami. uno tuvo que poner su bolsa para ser parte de la campaña como tal. Y el día de la elección te dicen, van a llegar tantas camionetas o tantos para la movilización, la comida para la gente de las... ¿Esa sería una condición que... No, o sea, hay digamos, que para ver que aceptara de qué ser se candidato? trata, de qué se O sea, trata el tema. fue sacrificada la planilla de Enrique Agüera. en aquel La verdad es momento. que fue, La dejaron fue sola. negociada al Fue final. negociada. Fue negociada al final por un... ¿Con el consentimiento de Agüero o sin el consentimiento de Agüero? Yo creo que con el inconsciente... Bueno, yo creo que a Agüera le hicieron manita de puerco por un hecho que sucedió 1 o 2 días antes de la elección. Y eso fue un hecho bastante público y bastante grave, diría yo. El asesinato del Malpica. Sí, Como en la tal, puerta de su casa. Sí. en la puerta de su casa. Entonces eso fue hacer la manita de puerco a él y aparte de su equipo. A mano de uno de los colaboradores más cercanos. Aunque de a suyo Enrique era, Agüera. era Lo mal, visto. mal candidato. No, de suyo era mal candidato porque finalmente... Sí, pero no es el hecho de su candidatura, sino el asesinato. Las formas. No, pero finalmente el que era gobernador, Rafael Moreno Valle, con su candidato Gali, iba a hacer todo lo que fuera necesario Para que para ganara. ganar. Digo, eso está muy claro. Y creyendo, hay un error que mucha gente Es uno cree. más de los casos de crimen de Estado. Quien se quedan cree pendientes. rector, cree que los 80,000 estudiantes, Van a votar por más, el los, diputado. Están más sus apoyando. papás y sus tíos, No, van a votar por no él. es cierto. Grave error. Pasa como los empresarios, que creen que Claro. sus obreros van a votar por ellos y ni siquiera votan por ellos. Es que yo ya fui por acá, fui por Sí, allá. el voto corporativo. Ya puse Siempre ha aquí sido una un mito escuela y genial, ¿no? otra escuela por allá, falso. No funciona así el voto popular. Señores, Pues, Pepe, muchas gracias No, por esta al contrario, entrevista. a ustedes Muy que interesante, invitarme. Pepe, interesante creo que charla, nos hizo falta más tiempo para... Pues cuando gusten, cualquier otro día vuelvo. Hacemos un con ustedes. segmento de temas para otra entrevista, para hablar de varios temas. A mí me gustaría verte en el Congreso o en la Cámara de Diputados. Creo que Pues a mí también me gustaría, Puedes pero vamos ser a... un buen Eso no parlamentario. depende de mí. ahora no Buen milito en vino. ningún partido Gracias por el político. gracias por el vino. Siempre No. los vinos, no sé Con- quién te con- dijo, pero los vinos de Toro son de mis Con un favoritos. amigo nuestro, Son de mis favoritos. Los este, vinos de Toro. hablé con él y dije, oye, ¿qué vinos tienes? Y ya compré este vino. Dije, este le va a gustar a Jesús. Sí, no, los vinos de Toro, maravillosos. Pero bien. Muchas gracias. Es un Salud. placer. Déjame servirme aquí un poquito.
Muchas gracias, querido Pepe, muchas gracias. Gracias, Manuel. Javier. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Algún comercial? ¿Algún receta de cocina? Sí, que descansen, buenas chiste, noches. Nos vemos la próxima semana. Ojalá puedas dormir. Ojalá puedas dormir. Ojalá puedas dormir. Con esto vas a dormir bien. Con esta copa de esto va a dormir bien.